Hola gente linda de Casa de Restauración, les habla nuevamente José Arce. Estamos en Como Cartas Leídas, número 22. Vidas en Cristo, vividas como cartas leídas por todo el mundo. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo comenzar a comunicar la vida de Cristo al mundo que nos rodea? Y la primera estrategia que desarrollamos fue viviendo una vida de verdad, una vida verdadera basada en la verdad. Y en segundo lugar, viviendo una vida agradecida o de gratitud. Y estamos considerando ahora la razón de nuestra gratitud, la cual dijimos es el Evangelio de Dios, y de este Evangelio estamos viendo algunas de sus características basadas en la lectura de la carta de Colosenses capítulo 1. El Evangelio, dijimos, comienza con la fe para creer en ese Evangelio, y lo primero que producen las personas que creen es el amor de Dios en estos creyentes. Y en tercer lugar, este Evangelio descansa en la esperanza futura. Y en cuarto lugar, lo que vamos a comenzar a ver es que este Evangelio de Dios es para todo el mundo. La palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, dice Colosenses capítulo 1, verso 6. En primer lugar, vamos a notar que la palabra verdadera del Evangelio ha llegado hasta ustedes. En primer lugar, entonces hay un Evangelio personal antes de que llegue a todo el mundo. Hay un Evangelio que es para todo el mundo, pero comienza su importancia cuando nos llega personalmente a nosotros. Dice nuestro texto, la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, hasta nosotros. Romanos dice, capítulo 1, versos 16 y 17, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice el apóstol Pablo, porque él era judío. Y en segundo lugar viene recién un no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También al griego. Ahí aparecemos todos los que no somos judíos y que creemos en el Evangelio que nos hace libres de verdad. Entonces, el Evangelio, primero que nada, es personal y es el Evangelio que impacta a la persona que cree con un poder que lo transforma. Luego concluye el apóstol Pablo diciendo: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. En otro lugar, Pablo también expresa esta misma cuestión en estas palabras. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es la primera parte. Antes de pasar a todo el mundo, el Evangelio ha de pasar primero por nuestras vidas. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Entonces, antes de presentar el Evangelio a quien sea, al mundo entero, necesitamos tener nuestra propia experiencia con el poder transformador de este Evangelio. Notemos lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 11 al 12. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces, antes de predicar el Evangelio a todo el mundo, los Pablos de cada generación necesitan tener una experiencia personal con Jesucristo y recibir directamente
de este Jesucristo, la revelación del Evangelio de Dios. El poder del Evangelio no es una dinamita que destruye todo y genera un caos. Tal punto está más de acuerdo a la teoría de una gran explosión que da origen a las cosas, que existen un orden después de una explosión. Nosotros vemos continuamente que detrás de una explosión no hay un orden, antes bien hay un caos, hay un desorden. El poder del Evangelio es un poder que lo transforma todo. Como venimos observando, el Evangelio viene presentando a la persona de Cristo Jesús y su obra salvadora en forma de mensaje, el cual es en primer término oído y luego Dios nos da la fe para creer en dicho mensaje. Ese poder transformador se comienza a notar en el ejercicio del amor de Dios por todos los santos y luego por todo el mundo al que Dios amó. El Evangelio de Dios no es otra religión en el mundo, no es una religión judía modificada, no es filosofía, tampoco es misticismo, aunque la psicología le llame delirio místico. Antes bien, el Evangelio es un poder transformador del ser interior de la persona que es expuesta a su mensaje, que luego es creído y que es obedecido. Este Evangelio se transmite de fe en fe, de la fe de un creyente hacia la fe de un nuevo creyente. Y aquí quiero dejar en claro, el mensaje del Evangelio revela la justicia de Dios, la cual es Cristo. Por lo tanto, por más atractivo que sean los testimonios del poder del Evangelio, los testimonios del poder del Evangelio no pueden transformar a las personas. Solo le indican que ese Evangelio del que estamos hablando tiene un poder transformador. El Evangelio es bien presentado por su mensaje al revelar la justicia de Dios, la cual es Cristo y sus méritos, aparte de cualquier obra que el ser humano pueda hacer para poder ser salvo de la muerte espiritual que rodea a todo ser humano que no ha creído en Cristo Jesús aún. El Evangelio experimentado es un Evangelio que transforma radicalmente la concepción y filosofía de la vida sobre esta tierra. Notemos el testimonio mismo de este poder transformador del Evangelio en la propia vida de Pablo. Dice: ustedes ya saben cómo yo era cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de las iglesias de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Gálatas capítulo 1, versos 13 al 14. Nosotros, por el estilo de evangelización a la que estamos acostumbrados, seguramente hubiéramos hablado de otra forma, de cómo un día íbamos a Damasco y de cómo fuimos derribados de nuestros caballos y de cómo escuchamos una voz que nos hablaba en lengua hebrea y de cómo quedamos ciegos a causa de ver la gloria de Dios en Cristo y de cómo luego recuperamos la vista y de cómo fuimos llenos del Espíritu Santo, etc. Experiencias que no son malas en sí, son muy buenas. Sin embargo, hablar de esas experiencias personales no es el Evangelio de Dios. Solo estaremos hablando de las periferias de ese Evangelio, pero no de su mensaje, que es Cristo Jesús, su persona y su obra. La justicia de Dios, la única justicia que satisface a Dios y sus altos estándares de justicia para el ser humano. Y notemos qué es lo que causó la transformación en Pablo. Dice Pablo:
Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien a revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, es decir, los que no eran judíos. Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16. De eso se trata el Evangelio de Dios, cuando Dios me mostró quién era su Hijo, para que yo recién pueda anunciar a todo el mundo la buena noticia acerca de este Dios maravilloso que es Cristo Jesús. Una experiencia con el Evangelio es una experiencia de la persona y obra de Cristo en mí. Eso sería realmente una experiencia transformadora. Y luego, un anunciar al mundo ese Evangelio que es Cristo Jesús, no los temas periféricos, no lo que rodea a este Evangelio, no las anécdotas del Evangelio, sino la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Por fe, por lo que estoy creyendo en el Hijo de Dios hacia otra persona que necesita creer en Cristo Jesús para poder ser salvo. Es decir, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y la real sabiduría de Dios, así como lo presenta la primera carta de Corintios capítulo 1 verso 24. Antes de hablar del Evangelio, necesitamos conocer al protagonista principal de ese Evangelio. Recordemos que Evangelio es un mensaje. ¿Y de quién habla este mensaje? Del personaje principal, el cual es Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos tener una revelación de quién es Cristo. Entonces, una vez que sepamos bien quién es Cristo, estaremos en condiciones de saber qué es el Evangelio. Por lo tanto, también en condiciones de anunciar eso que estamos conociendo, ese Evangelio. Entonces, antes de alcanzar a otras personas con el mensaje del Evangelio, podríamos empezar por respondernos a nosotros mismos qué tanto sabemos de la persona de Jesucristo, o bien quién es Jesucristo para nosotros. Entonces cae de maduro que no podemos hablar bien de un mensaje que desconocemos, o bien no podemos hablar bien de una persona a la cual no conocemos. Así estamos necesitando sacar de nuestro mensaje lo subjetivo, es decir, lo que yo estoy pensando que es para mí el Evangelio, o mis experiencias con el poder de ese Evangelio, para comenzar a hacer énfasis en lo objetivo de ese mensaje. Esto es el Cristo verdadero, el Cristo que presenta o revela las Escrituras. Cristo, poder de Dios que nos transforma. Ese es el Evangelio que es poder de Dios para el que cree. Casa de Restauración, nos estamos viendo en el próximo encuentro. El Señor continúe bendiciendo sus vidas.